Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Alvis Sánchez. Soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio, y en este video les voy a explicar y a sustentar el taller evaluativo del momento uno, que es de la generación de números aleatorios del curso Técnicas de Simulación y Validación con la ingeniera Yomaira Guzmán Paredes. Bueno, la actividad como tal se puede dividir en tres partes. La primera es la generación de números aleatorios enteros y decimales sin repetir, que vayan desde el límite inferior 20 hasta el límite superior 3000. Luego se le van a realizar el diagrama de tallos y hojas y el resumen estadístico para estos dos conjuntos de datos. La tercera parte consistiría en leer una base de datos de iris y calcular el diagrama de tallos y hojas para el valor del ancho de pétalo. Asimismo, generar el resumen estadístico para esta variable. Y pues, como paso último, ya en Excel, sería realizar el test de uniformidad, en este caso test de chi cuadrado, y explicarlo y concluir. Entonces comencemos. El siguiente es un script que elaboré en RStudio, en el entorno. Entonces vamos a explicarlo. Dale, entonces. Este script yo lo dividí en tres partes. La primera parte es la generación de números aleatorios. Entonces, con el comando sample, nosotros vamos a utilizar, o más bien vamos a generar números aleatorios y este comando maneja, digamos, tres parámetros. El primero es el valor del límite inferior o desde donde inicia. Entonces, quiero que me genere números aleatorios enteros que inicien desde 20 y terminen hasta el número 3000, ¿cierto? Entonces, el primer parámetro es el rango y seguido del número número o cantidad de números aleatorios que quiero que me genere. En este caso van a ser 1500. El tercer parámetro que utiliza este comando es replace y solo maneja dos valores, f para falso o v para verdadero, y lo que significa es si queremos que nos generen números repetidos. Como en el taller evaluativo nos piden que no sean números repetidos, entonces vamos a dejar como parámetro replace en falso. ¿Listo? Ahora, este comando de sample yo quiero que me lo almacene en una variable llamada aleatorio int. ¿Listo? Y vamos a hacer un proceso de generar también 1500 eh, números aleatorios, pero ahora decimales. Entonces, vamos a utilizar el comando runif y este maneja también tres parámetros. El primer parámetro es la cantidad de números aleatorios que me generen. En este caso van a ser 1500. El segundo parámetro es definir el valor mínimo o
el límite inferior, entonces en este caso es 20 y el valor máximo o límite superior va a ser 3000. ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando yo ejecuto este comando, me generan valores de números aleatorios con cifras decimales superior a 2. Entonces yo lo que quiero hacer es redondear esa cifra y que me lo genere con 2 decimales. Por eso tengo este comando round que encierra este comando runif. Y toda esta operación yo se la voy a asignar a una variable llamada aleatorio decimal. Dale, entonces para generación de números aleatorios utilicé estos dos comandos. Listo. Luego vamos a utilizar el comando stem, que es para la generación de tallos y hojas, y el stem para aleatorio int. Este es para que me genere el diagrama de tallos y hojas a los 1500 números aleatorios enteros y el stem aleatorio decimal para que me hagan un proceso pero para los números aleatorios decimales. Para generar el resumen estadístico vamos a utilizar el comando summary y este pues vamos a hacerlo o lo vamos a aplicar también para aleatorio int y para aleatorio decimal. Ya como parte final de esta primera parte del script, como yo ya tengo generados los valores o los datos que son 1500 números aleatorios, tanto enteros como decimales, lo que paso ahora es generar un data frame con estos datos y exportarlo. Entonces yo lo hice en formato CSV, que es un archivo delimitado por comas, y en dicha dirección. Entonces exporté tanto el data frame para números enteros como el data frame para números decimales. Bueno, la segunda parte del script, ¿cierto? Contiene lo siguiente. Eh, Esta segunda parte se trata es de la lectura de los datos o la lectura de la base de datos de IRIS que se nos fue asignada entre los recursos de esta actividad de aprendizaje, o más bien este taller evaluativo. Y lo que hacemos inicialmente es la lectura de esta base de datos. Entonces, vamos a generar un arreglo con el comando readTable. Vamos a poner la dirección en donde se encuentra en el archivo y en este caso como el archivo tiene un encabezado, entonces lleva el parámetro como header true y como es un archivo con extensión CSV, entonces su separador es una coma. ¿Listo? Entonces, este arreglo lo asigné a la variable dataIris. Ahora, con esta variable yo voy a crear un data frame. Entonces, el data frame de iris lo asigné a esta variable. ¿Listo? Eh, y pues una vez ya tengo generado el data frame, eh, realizo la exportación, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? A nosotros no nos pedían hacer todo, exportar toda la misma base de datos porque en sí ya la tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es la prueba de chi cuadrado, pero solo para
el ancho del pétalo. Entonces, el ancho del pétalo, petal weight, entonces aquí utilizamos aquí solo vamos a poner la clase de data iris, la clase pw. Listo, esto se hace con el comando pesos para asignar la clase. Y pues ya una vez tengamos esta clase, la exportamos. Listo, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el diagrama de tallos y hojas. Entonces aplicamos el comando stem a esta data con la clase pw para que me genere solo el diagrama de tallos y hojas a la clase del pétalo, ¿listo? Del ancho del pétalo. Y también vamos a utilizar el, el comando summary para hacer el resumen estadístico nuevamente a la clase pw de la data de iris. Entonces, por último, vamos a utilizar el comando summary as factor para la data iris, como tal la clase, que es donde me dice si es de una u otra flor. ¿Listo? Entonces, estos son los comandos que utilizamos. Como parte de 3 del script, entonces en un inicio yo he estado utilizando el entorno de R y un apagón de luz. Por ende, eh, las clases no se me grabaron, ¿no?, en el entorno global. Sin embargo, yo sí tengo los valores, o si alcancé a exportar. Entonces, lo primero que hago es asignar estas, digamos, leer esos datos o esos archivos CSV y los asigno a un arreglo. Y hago la misma operación tanto para los enteros como para los decimales. Y de esta forma igual saco el diagrama de tallos y hojas para esta variable y el resumen estadístico. Otra parte que es esta última y fue añadida, o sea, no la alcancé a hacer en R porque ya había cerrado el entorno. Sin embargo, la adjunté desde el archivo de R, visto desde un blog de notas. Y lo que sucede es que el entorno de R viene incluida una base de datos de iris. Entonces yo llamé a la variable iris, le asigné todo ese base de datos. Pero entonces nuevamente, como nos pedían solo el pétalo, el ancho del pétalo, que es pw, entonces asigné una variable con el nombre irispw, le asigné solo esa clase. Luego creé el data frame y luego imprimí ese data frame. Generé el diagrama de tallos y hojas y el resumen estadístico, tanto para la clase pw como para la especie o clase de flor. ¿Listo? Bueno, entonces una vez cuando nosotros utilizamos el comando write, lo que se hace es generar un archivo o exportarlo. Entonces aquí tenemos, esta es la carpeta donde yo estoy utilizando, y aquí podemos ver los diferentes archivos generados. Entonces, aleatorios decimal, aleatorios enteros, la base de datos de iris, pues esta sí ya como tal, digamos que la incluí tanto en txt como csv. Pero entonces los archivos que se generó fueron aleatorios decimales, aleatorios enteros,
PW iris, iris PW e iris 2. Pero este iris 2 no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Como yo utilicé dos datos, o sea, dos archivos, tanto para los números aleatorios como para iris. Entonces, aquí están los dos primeros originales. Bueno, pues, si observamos bien, al seleccionar uno de estos archivos podemos ver que efectivamente contienen los valores que se nos fue generado en el entorno de R. ¿Listo? Lo de los números enteros, la de los números decimales con dos cifras decimales y por último la de la clase PW o ancho de pétalo de toda la base de datos de Iris. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ejecutando en el comando en el entorno de R, entonces tenemos el resumen estadístico y el resumen estadístico en sí nos va a generar el valor mínimo, el primer cuartil, el valor de la media, el valor de la mediana, el valor del tercer cuartil y el valor máximo entre un conjunto de datos. Y pues como yo asigné la generación de los 1500 números aleatorios a esta variable llamada aleatorio int y a su vez generé un data frame con esta misma variable, entonces podemos ver que va a tener el mismo valor para las dos. Y aquí tenemos el diagrama de tallos y hojas. ¿Listo? Bueno, entonces para el segundo ejercicio de los aleatorios enteros, entonces igual se hizo el resumen estadístico y el diagrama de tallos y hojas. Entonces aquí ya tenemos para los aleatorios decimales los primeros, igual el resumen estadístico, diagrama de tallos y hojas. Para estos eran los valores, o sea, estos eran de los primeros ejercicios o primeros números aleatorios que se generaron, que pues yo lo tengo en el documento de Excel como aleatorios decimales 2, entonces igual el resumen, el diagrama de tallos y hojas. Y aquí tenemos igualmente el diagrama de tallos y hojas y el resumen estadístico para la clase petal width o ancho de pétalo de la base de datos Iris. Entonces, en la primera, que fue con la base de datos que se nos asignó en el taller evaluativo, entonces tenemos que el valor mínimo es 0,12, el primer cuartil es 0,34, la media es 0,41, la mediana es 0,4386, el tercer cuartil es 0,54 y el valor máximo es 0,91. Y pues como esta base de datos tiene una clase llamada flor o llamada clase como tal, entonces aquí nos dice la cantidad de tipos de flores en cada uno de ellas. Entonces tenemos 17 setosas, 16 versicolor y 17 virginica para un total de 50 datos. ¿Listo? Y aquí haciendo el diagrama de tallos y hojas, pues nos dan desde 1 hasta 9 y la cantidad. ¿Listo?
Este ya es el diagrama de tallos y hojas y el resumen estadístico, pero para la base de datos de Iris 2, que esta viene siendo la que tiene incluida RStudio. Entonces, en este caso, ya el valor mínimo es 0,1 y el valor máximo es 2,5. Estos valores obviamente van a cambiar porque si nos fijamos bien aquí la cantidad de valores que tiene o la cantidad de datos que tiene esta base de datos son 150, no 50 a comparación del anterior. Y pues por ende se extiende un poco más el diagrama de tallos y hojas y van a variar también la información en el resumen estadístico. Bueno, continuando con la prueba H cuadrado, ahora pasamos al entorno de Excel. Esta prueba lo que nos ayuda es a decidir si tomamos una de las dos hipótesis, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Cabe resaltar que pues la hipótesis nula es si, este, si los valores eh, de los datos están distribuidos de acuerdo a una especificación ya dada, ¿cierto? Y H1, que es la hipótesis alternativa, es cuando no se cumple esta condición, esta distribución dada, ¿listo? Entonces, esta prueba pues, se puede definir a través de esta fórmula donde el sufijo de df son los grados de libertad. Los grados de libertad eh, es la cantidad de intervalos menos uno. Y pues esta se puede hallar a través de la sumatoria, ¿cierto? De la sumatoria de todas las frecuencias esperadas en la posición y décima menos todas las frecuencias observadas de su posición y décima. Esta diferencia se eleva al cuadrado y luego se divide entre las frecuencias esperadas eh, y décima vez, ¿cierto? Donde va desde 1 hasta m, que pues, como decíamos previamente, m es la cantidad de intervalos. Bueno, entonces, lastimosamente aquí no alcanzamos a ver bien la imagen a fondo, pero pues para un total de muestras que son, o total de la muestra, o total de observaciones que son 1500, eh, son 1500 números enteros, su cantidad, la cantidad de intervalos dan 39, aquí tenemos desde el 1 hasta el 39, el límite superior va hasta 3000, que aquí lo incluye, y el límite inferior inicia en 20. Tenemos una amplitud del intervalo o rango de intervalo de 76,9. Entonces acá tenemos 20,0 más 76,9 y así sucesivamente. Cabe resaltar que en el primer intervalo tenemos que, entre los intervalos se distinguen dos: el corchete cerrado y el paréntesis abierto. Cerrado es que incluye el valor, o sea, que la frecuencia eh, aparece entre este rango de valor, pero no incluye el límite superior, es decir, que está hasta un valor menos uno. ¿Listo?
Y pues de esta forma aquí tenemos el corchete cerrado, abierto, y al final vamos a tener los dos cerrados para que incluya dichos valores. Listo, entonces ya aquí ya tenemos la tabla. Entonces tenemos el número de intervalos, el límite inferior, el límite superior del intervalo, tenemos la frecuencia observada, ¿cierto? Tenemos la frecuencia esperada, que la frecuencia esperada siempre va a ser la misma y se denota en n sobre m. Y luego tenemos el valor de la prueba chi, si se puede decir así, para cada posición y décima, que al final lo que nosotros hacemos es sumarla, ¿cierto? O totalizarla, y al hacer la prueba de chi cuadrado con eh, un nivel de confianza del 95% y un nivel de aceptación del 5%, o que este viene siendo alfa, entonces podemos decir que si h, mejor dicho, si x2 que viene siendo, qué pena, si x2 que viene siendo la sumatoria de todas estas diferencias en la tabla, si x2 es menor a x1, es decir, el valor dado en la prueba chi con la función de Excel, decimos que se acepta una hipótesis nula. Entonces, aquí como resultado tenemos que se acepta una hipótesis nula. Y por esto se puede concluir que se acepta h sub 0 y se rechaza h sub 1, donde los datos provienen de una muestra al azar de una población distribuida de acuerdo a un modelo teórico. Para este caso, como son distribuciones uniformes, entonces cada uno de estos intervalos tiene la misma posibilidad, o más bien la misma probabilidad de ocurrencia del evento. Entonces, para estos primeros números aleatorios tenemos que se acepta h sub 0 y se rechaza h sub 1. Como es la misma cantidad de datos, pero es una muestra diferente, o sea, los valores son diferentes, para este caso también nos dio eh, que x2 es menor a x1. En este caso, entonces se vuelve a aceptar h sub 0 y se rechaza h sub 1. Para los datos aleatorios, los números aleatorios decimales, la primera muestra, entonces nuevamente con los mismos datos de entrada, y pues se vuelve a obtener que x sub 2 es menor a x sub 1, por ende se vuelve a aceptar h sub 0 y se rechaza h sub 1. Sin embargo, aquí en la segunda muestra de los números aleatorios decimales, eh, vemos que al final x sub 2 es mayor que x sub 1, por ende se acepta la hipótesis alternativa, es decir, se acepta h1 y se rechaza h sub 0. Y acá que podemos decir entonces que los datos no provienen de una muestra al azar de una población distribuida de acuerdo a un modelo teórico. Decíamos pues que el modelo teórico era a través de una distribución uniforme. Entonces, como no se cumple, se puede decir que no es una muestra
donde está distribuida uniformemente. Vale, realizando la prueba de chi cuadrado con el pétalo, el ancho del pétalo de la base de datos de iris tanto para uno como para dos, vamos a observar que se acepta una hipótesis alternativa, es decir, se acepta h sub 1 y se rechaza h sub 0. Y aquí como tenemos, pues para la primera base de datos decíamos que el total de observaciones son 50, el número de intervalos son 7, el límite inferior, pues como aquí tenemos valores entre 0 y 1, entonces lo dejamos como rango superior o límite superior 1 y límite inferior 0, con una amplitud o rango de intervalo de 0,14. Y aquí podemos observar la frecuencia observada. También la frecuencia esperada, que siempre es la misma, y pues la diferencia. Podemos notar que x sub 2 es mayor que x sub 1, por ende se acepta una hipótesis alternativa. Aquí vuelve a suceder lo mismo, se acepta una hipótesis alternativa con la diferencia de que el número de observaciones son 150 y el número de intervalos ahora no son 7 sino 12. El límite superior lo pusimos desde 2,6 y el inferior desde 0 y su amplitud de rango de intervalo o rango de intervalo es de 0,14. Volvemos a ver que se acepta h sub 1 y se rechaza h sub 0 y que pues estos datos no provienen de una muestra al azar de una distribución uniforme. Bueno, como conclusiones podemos decir o puedo determinar que los números aleatorios son el elemento básico en una simulación. De su generación dependerá del sistema que se está creando. Y otra forma u otra inferencia que se puede hacer es que en la práctica ninguna función produce datos aleatorios verdaderos. Esto es porque en sí las funciones generan números pseudo aleatorios y decimos que son pseudo porque se hace a través de un comando o una función que la ejecuta una máquina, ¿cierto? Entonces por eso son pseudo. Otra conclusión es que cada número aleatorio es una muestra independiente de una distribución uniforme y continua, y que por sus propiedades estos números son independientes e idénticamente distribuidos. El número esperado de observaciones en cada intervalo es n sobre m, siendo n el número de observaciones totales y m los subintervalos de igual longitud o amplitud de intervalo. ¿Listo? Diagrama de tallos y hojas nos permite obtener la distribución de frecuencia de una variable y su respectiva gráfica. Pueden ser similares a los histogramas y su objetivo radica en mostrar la frecuencia de ocurrencia de un evento. Bueno, continuando con las conclusiones acerca del test de chi cuadrado, podemos hacer o puedo generar tres conclusiones. La primera es que el test de chi cuadrado se puede utilizar para determinar la existencia o no de independencia entre dos variables cualitativas o nominales. La segunda es que también se puede utilizar para determinar la correlación o dependencia entre dos variables nominales a través de una tabla de frecuencia, ¿cierto? Y tres es que este test de chi cuadrado también se puede utilizar para pruebas de bondad, de ajuste o de contrastes, que en sí son para este taller las que utilizamos.
porque pues aquí lo que se dedujo o se pudo aceptar es una hipótesis de que una muestra dada proceda de una población con una distribución totalmente específica. Es decir, para nuestro caso, H sub 0 o la hipótesis nula era que los datos sí provenían de una distribución específica, que en este caso era una distribución uniforme de acuerdo a un modelo teórico. Y pues el contraste en sí se basa en la comparación de las frecuencias observadas en la muestra en contraposición con aquellas que se podría esperar, es decir, las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas. Esto en caso tal si la hipótesis nula fuera cierta. Entonces, muchas gracias. Bueno, para la elaboración de este taller utilicé 4 referencias bibliográficas de 4 libros. Utilicé 2 videos, una página web. Muchas gracias. Hasta luego.